¿Qué tal? Un gusto saludarla, doctora Goyes. Para nosotros es un gusto tenerla aquí en Expreso y bueno, que nos pueda explicar un poco la situación que enfrenta en este momento el Consejo de la Judicatura, sobre todo una situación también particular que cruza referente a usted y el vocal Javier Muñoz, ¿no? Quisiera empezar preguntándole, ¿por qué cree usted que no quieren que participe del Pleno de la Judicatura? ¿Qué tiene usted que no permite que el resto de la nueva mayoría instaurada no participe usted? Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Expreso por la entrevista. A mi manera de ver, después de que fui convocada a actuar desde el primer día laborable del año 2024 hasta el 11 de enero, eh, me, eh, en donde yo expuse una serie de propuestas, sobre todo de lo que se requiere para pagar la deuda que tiene el Consejo de la Judicatura con el Ecuador y con la propia función judicial, como es el trabajar en un proceso transparente para la selección de Corte Nacional de Justicia, como es evaluar a los funcionarios judiciales. Vea usted que hay una demanda nacional de depuración, de que la función judicial no puede estar integrada por personas que están procesadas penalmente en casos de corrupción, en casos de crimen organizado, en donde se ve que se habla de cifras de dinero para resolver causas o para que tengan el perdón de control disciplinario que ha estado a cargo de quien ha configurado el Consejo de la Judicatura. Entonces yo he planteado una reforma, por ejemplo, de control disciplinario. He planteado una agenda en estos días de tal manera que creo yo que eso fue lo que no les gustó, porque eso implica poner el acelerador. Hay que tomar en cuenta que el Consejo de la Judicatura está en la fase final del periodo constitucional. Usted debe recordar que cuando se seleccionó a quienes fueron designados en el año 2019, según la Constitución, ese periodo dura hasta el año 2025, porque la Constitución dispone que cada periodo del Consejo de la Judicatura tenga una duración de 6 años. Entonces, el poner el acelerador en estos temas también creo que les preocupó. Yo he escuchado que hablan de un concurso de Corte Nacional de Justicia de 8 meses. Eso es intolerable, no adecuado para las necesidades y las urgencias que tiene el país. Yo he planteado que el concurso de Corte Nacional de Justicia debería hacerse en 90 días laborables, y eso es posible, no es imposible si es que se hacen bien las cosas, y son estos puntos de agenda los que molestaron, además de haber yo planteado que pues los espacios de las direcciones nacionales y de las direcciones provinciales tienen que estar ocupados por los mejores perfiles, porque si queremos responder a las necesidades del país, hay que tener equipos de alto nivel, y eso contraviene los intereses del doctor Fausto Murillo, que al estar pasando por un proceso de juicio político, necesita espacios de negociación. De hecho, allí hay una prueba fehaciente. El director de la provincia del Carchi, que ha sido sostenido por el doctor Fausto Murillo, Pedro Velasco, es hijo del asambleísta Pedro Velasco. Y esa vinculación se va a mirar el día de la votación del juicio político, ¿no? Claro. Doctora Goyes, justamente en esta parte, el Fausto Murillo también ha mencionado que es una figura incómoda para intereses ya instaurados, supuestamente instaurados en la judicatura. Según su primera respuesta, también sus propuestas han incomodado al Pleno. Es decir, en este momento podríamos decir que hay intereses contrapuestos en el Pleno del Consejo de la Judicatura. En el caso de quien le habla, yo tengo una muestra con la ciudadanía y con el país de haber trabajado durante 5 años ya desde la Dirección Nacional de Acceso del Consejo de la Judicatura, en donde lo que hemos trabajado es por los intereses en función de las competencias que tiene esa dirección, que están dirigidas a los temas de violencia de género, a los temas de promover la mediación como un método alternativo de la solución de los conflictos,
el pluralismo jurídico, el respeto al principio de interculturalidad y así también a la justicia indígena, que son normas constitucionales necesarias para una convivencia y una coordinación entre las dos formas de hacer justicia. Todos estos temas que han sido manejados desde la dirección han sido asumidos con toda responsabilidad, elaborando la política judicial, generando programas. Por lo tanto, el país conoce que cuando se trata de los asuntos institucionales, quien les habla trabaja por los intereses nacionales. Por lo tanto, la agenda que yo planteé en estos 11 días en el Consejo de la Judicatura fue una agenda para defender los intereses nacionales, como la evaluación a los operadores de justicia, que es una herramienta para depurar y que no se ha hecho durante todo este tiempo, la reformulación de los mecanismos de control disciplinario, que a mi manera de ver son muy deficientes porque mediante control disciplinario también debe excluirse a los funcionarios que están relacionados con el crimen organizado, con la corrupción, porque ellos tienen que ser sacados del sistema judicial. Las manzanas podridas hay que retirarles del sistema judicial porque tenemos que sostener a los buenos funcionarios, a aquellos que trabajan responsablemente, y adicionalmente había hablado de que otra prioridad es hacer un concurso transparente de la Corte Nacional de Justicia. Así que desde mi punto de vista, lo que ha resultado incómodo es esto, porque obviamente siempre un juicio político lo que hace es contaminar de la política que no debería ser a la función judicial. Por esto es que el doctor Fausto Murillo está muy interesado en tener espacios de poder, como le muestro en el ejemplo, pero además existen otros también, de relación directa con el ánimo de conseguir votos en el Parlamento para que se le absuelva, ¿no? En una entrevista que nos concedió el vocal Murillo hace unos días también a nosotros, de frente mencionó que habrían intereses partidistas directamente de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Cuando mencionó aquello, incluso dijo que si él lo sacan, quien asumiría la principalización de su puesto como vocal, también estaría contaminada de intereses. ¿Se siente aludida cuando hacen mención de que hay intereses partidistas en este pleno del Consejo de la Judicatura y que habría forma de volver a tomarse la justicia, como dijo él? De mi parte, en absoluto, no me siento aludida porque yo nunca he estado al servicio de ningún partido político que pueda contaminar mi accionar. Es él el que tendría que responder por la cantidad de omisiones que ha tenido a lo largo de estos años. Él es 5 años vocal, ha tenido una mayoría en donde actuaba en conjunto con Juan José Morillo, ahora procesado penalmente, con Maribel Barreno, procesada penalmente, con auto de llamamiento a juicio. Entonces, es el doctor Fausto Murillo el que le tiene que responder al país por qué no ha trabajado en lo que tenía que hacer, por qué no ha hecho evaluación, por qué no ha hecho a través del sistema de control disciplinario, que él lo ha admitido también en los medios de comunicación, que él ha sido el encargado como coordinador de esa área de sacar a los malos elementos de la función judicial. Por lo tanto, es él el que tiene que responder. Si él afirma aquello, pues entonces que diga de qué está hablando, ¿no? Pero las evidencias son tan contundentes como, por ejemplo, que la Corte Constitucional ya determinó que él no debía haber actuado en la presidencia del Consejo de la Judicatura un año, y dijo la Corte Constitucional que la decisión de él haberse tomado la presidencia es un atentado, una violación al principio de seguridad jurídica. Ahora están haciendo exactamente lo mismo conmigo porque hay norma expresa y no la quieren aplicar porque desde mi perspectiva es él quien está manejando intereses de carácter político, ¿no? Doctora Goya, respecto a su situación en el Consejo de la Judicatura, tanto el presidente Román como el vocal Murillo han explicado que el vocal Muñoz en su momento había solicitado sus vacaciones y que durante el tiempo de vigencia de sus vacaciones fue que usted fue convocada al pleno del Consejo de la Judicatura y participó. Tras acabarse sus vacaciones, volvió a convocarse al vocal Muñoz, pese a que permanece actualmente con prisión preventiva. ¿Por qué usted argumenta que debería usted ser quien participe en este momento en el Pleno del Consejo de la Judicatura? Yo no soy quien argumenta, lo dice la ley. Este no es un tema personal.
Este es un tema de institucionalidad. ¿Hasta cuándo vamos a tener autoridades que pisotean la norma? En la medida que el Ecuador tenga gente en las instituciones del Estado que son incapaces de sujetarse a la normativa, pues entonces estamos en un problema serio de manejo de la institucionalidad. Entonces, no soy yo la que digo, quien dice es el artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que señala lo siguiente: los miembros del Consejo de la Judicatura, en caso de ausencia o impedimento, serán sustituidos por sus alternos. Si usted revisa las sesiones que realiza el Consejo de la Judicatura convocadas por Álvaro Román, eh, convocan a Javier Muñoz y en cada sesión la secretaria toma lista de la presencia para constatar el quórum. Y cuando dicen Javier Muñoz, deja sentado en actas que está ausente. Y la norma dice que la ausencia tiene que ser suplida, sustituida por su alterno. Sin embargo, ellos no lo hacen. Por lo tanto, no se trata sino de un incumplimiento normativo, se trata de un abuso y de una arbitrariedad cometida por Álvaro Román en complicidad con Fausto Murillo y Yolanda Yupanqui.